Hola chicas, hola chicos, ¿qué tal? Por fin he vuelto. No me voy a meter en por qué he estado tanto tiempo fuera ni por qué no subí vídeo, porque creo que es algo que no le interesa a nadie. No es una cosa que yo diga, voy a explicar por qué no subí vídeo en 2 años o no sé en cuánto tiempo. Pero bueno, la cosa es que hoy me apetecía y he dicho, pues voy a hacer un vídeo y voy a hacer un vídeo distinto a todo lo que estaba haciendo anteriormente. Me he dado cuenta recientemente de que me gustaría muchísimo hablar de asesinos en serie y de criminales en general, y es una cosa que el analizar los casos de estas personas es una cosa que me gusta. A lo mejor no os parece interesante y no veis el vídeo, o a lo mejor os parece interesante y decís que ya cállate ya, vamos a empezar con el vídeo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hablar de en este caso pues es un asesino en serie que se llama El Vampiro de Sacramento, y lo que voy a hacer es pues contar un poco su infancia, su adolescencia, su juventud, los asesinatos que llevó a cabo y qué ha pasado con él, que dónde está él ahora, qué es lo que pasa con ese asesino o con ese violador o con lo que sea. Richard Trenton Chase nació el 23 de mayo de 1950 en Santa Clara, en California. Bueno, desde su infancia se veía que no era un niño muy normal. Básicamente, pues, bueno, hay una serie de 3 características que básicamente todos los asesinos en serie y todos los criminales tienen en común en su infancia o en su adolescencia, que es lo que se conoce como la tríada de McDonald. ¿Qué es la tríada de McDonald? Pues son 3 características que tienen en común todos los criminales, que son, desde pequeños sufrían de enuresis, que es pues hacerse pipí en la cama. Tenían también una gran atracción hacia el fuego y hacia quemar cosas, y también pues hacían daño, les gustaba hacer daño a animales, ya sea perros, gatos, pájaros, ardilla, cualquier animal que se encontrasen de por medio. Entonces pues este chico, Richard, tenía esas 3 características que ya desde un primer momento decía, bueno, pues este chico no va a ser muy normal, digamos, en su adultez. Todo esto se juntaba con que su madre también pues abusaba de él sexualmente, y pues todo ello, esos abusos sexuales que sufrió en la infancia, le llevó a que en su adolescencia abusara de drogas y de alcohol. Además, todas estas adicciones pues se le mezclaban con que era una persona muy hipocondríaca y paranoica. Es decir, él, Richard, creía que, por ejemplo, una de las frases que él decía era que su cráneo, el hueso del cráneo, le estaba creciendo, y llegó a raparse la cabeza para demostrar que es que su cráneo le estaba creciendo. Evidentemente el cráneo no le estaba creciendo, pero él creía que le crecía. E incluso un día llegó a presentarse en el hospital de allí de su ciudad diciendo que es que le habían robado la aorta, la arteria aorta. Todo esto pues llevó a los médicos a diagnosticarle pues una hipocondría como tal y algunos episodios paranoides. Sin embargo, pues no se tomaron otro tipo de medidas, no le mandaron ninguna medicación ni nada. Entonces pues volvió a su casa, donde tiempo más tarde pues se independizó, se fue a vivir con unos compañeros de piso que terminaron yendo de su casa porque decían que pues andaba desnudo por su casa, consumía excesiva droga, consumía excesivo alcohol, era un desastre con la limpieza. Entonces pues terminaron dejándolo solo y terminó viviendo solo. Un poco más tarde fue ingresado en un manicomio que en su época, esto era 1950 y tanto, 1960, 1970, era un manicomio, el manicomio Beverly Manor, o Manor, no sé cómo se dice en inglés, donde ya empezaron a apodarlo como Drácula. No solo porque mataba animales, que allí en el manicomio pues seguía matando animales, sino porque la sangre de estos animales incluso se la tragaba, se tragaba la sangre de los animales que mataba, o incluso podía llegar a inyectársela en vena. ¿Por qué hacía esto? Él básicamente decía, todo esto tiene que ver con la hipocondria y los episodios paranoides que sufría, que se estaba quedando sin sangre por dentro y que sus órganos estaban como muriéndose, y entonces necesitaba de la sangre y de los órganos de otros animales para sustituir lo suyo. Y pues un día tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital porque se había inyectado sangre de conejo y pues le había dado una reacción alérgica. Una de las cosas es que lo tuvieron que ingresar de urgencia. Entonces a partir de ese ingreso ya sí que le diagnosticaron una esquizofrenia paranoide, y esto fue en 1975, y tuvo que quedarse internado en el hospital cosa de un año, hasta que en 1976 ya pudo salir del hospital con su medicación, supuestamente que estaba estable. Y en 1977 cuenta que pues él no había mejorado, tuvo como una recaída
siguió matando pequeños animales y bebiéndose su sangre e inyectándose su sangre. Otro año más adelante, en 1978, fue detenido por andar desnudo, cubierto totalmente en sangre, por Pyramid Lake, que es como un parque natural, y descubrieron pues que la sangre con la que estaba cubierto era sangre de vaca que él había matado antes de pasearse desnudo por ahí. Esto fue a principios de enero de 1978. A finales de diciembre de 1977 se había hecho con un arma, con un revólver, y había disparado desde su coche a un señor que pasaba por la calle que se llamaba Ambrose Griffin y lo había pues herido. Luego pasó este incidente de la vaca y el 23 de enero de 1978 realizó su primer crimen, porque al señor que había disparado pues no murió, se recuperó. Entonces asesinó a una mujer, Terry Walling, que tenía 22 años mientras estaba en su casa tendiendo la ropa. Le disparó varias veces con la pistola que había adquirido y posteriormente pues básicamente le hizo una herida desde el tórax hasta el abdomen, le quitó varios órganos y también varios litros de sangre y se lo llevó consigo. El cuerpo pues lo descubrió su marido, que tenía 24 años, lo avisó a la policía y bueno, aunque no estaba claro evidentemente que el crimen lo hubiese hecho Richard, pues quedó un poco como ahí. El 27 de enero de 1978 volvió a cometer otro crimen, esta vez entrando en casa de otra persona y matando a Evelyn Mirov, Danny Meredith, Jason, que tenía 6 años, era el hijo de Evelyn, y a David, que era el otro hijo que tenía 22 meses. A todos les mató con la pistola y posteriormente también le abrió el tórax, le quitó varios órganos. A Jason, que era el chico de 6 años, también le quitó parte del cerebro. También se dice que esto no es un dato seguro porque lo he visto en algunos sitios, pero en otros no, que también violó a los cuerpos una vez muertos. Mientras estaba haciendo todo esto, una amiga de la familia pues llegó a su casa y lo sorprendió, entonces él salió corriendo, se llevó el coche de la familia y lo dejó abandonado como a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros de donde estaba la casa. Bueno, pues ya con todas las huellas que habían encontrado en la escena del crimen, con algunos testigos que dijeron que lo habían visto salir de la casa y demás, los detuvieron al día siguiente en su casa y descubrieron que efectivamente pues en su casa tenía restos de muchísimos cuerpos, restos de seres humanos, tenía muchísimos botes llenos de sangre, botes llenos de vísceras, tenía muchísima propaganda, también propaganda nazi, y bueno, pues también estaba el cuerpo del chico de 22 meses que se había llevado con él, no sé si lo he dicho antes. Y pues encontraron también ese cuerpo en su casa. Encontraron un trozo de cerebro que pertenecía a Jason, el chico de 6 años, que estaba parcialmente comido, probablemente por Richard. Bueno, pues decidieron detenerlo. Richard en ningún momento negó los hechos, pero sí que dijo que bueno, lo había hecho porque había una conspiración para matarlo a él, digamos. Dijo que esta conspiración pues la tenían hecha entre sus padres, Frank Sinatra, Hugh Hefner, la mafia y los alemanes, que supongo que se refería a los alemanes, a los nazis. Evidentemente se le condenó a muerte, fue encerrado, pero antes de que se llevase a cabo su pena de muerte, el 29 de diciembre de 1980, lo hallaron muerto en su celda por una sobredosis de antidepresivos que evidentemente se lo dispensaban allí. Quiero decir que fue súper importante la labor de la policía y de los investigadores en la detención de Richard, pero quiero destacar que hay una figura que no he mencionado, pero que sí que estuvo muy involucrada en el caso, que es la figura de Robert Ressler. Era un profesor de criminología y era especialista en la identificación y captura de asesinos. Trabajaba con el FBI y pues quiero decir que ayudó bastante a que se encontrase a este asesino. Como realizó lo que se conoce como un perfil criminal, que es a partir de la escena del crimen y de cómo se hallan los cuerpos y demás, hacerse una idea de cómo es la persona que ha cometido ese crimen. Cuando encontraron a Terry, fue la primera víctima, el FBI lo llamó a él y le dijo: por favor, haznos un perfil de cómo puede ser este asesino en base a estos datos que tenemos. Entonces él dijo lo siguiente, lo voy a leer porque no me lo sé de memoria. Va a ser un varón blanco de entre 25 y 27 años, delgado y muy descuidado. Su casa estará descuidada, desordenada y habrá pruebas del crimen en ella. Tendrá una historial de enfermedad mental y de consumo de drogas y será un solitario que no se asocia ni con hombres ni con mujeres, es decir, que vivirá solo.
pasará mucho tiempo en su casa y estará desempleado. Puede que a lo mejor tenga alguna ayuda por discapacidad y no tiene antecedentes militares. Además no ha terminado ni estudios de bachillerato ni de universidad y probablemente sufre de psicosis paranoide. Si habéis visto el vídeo veréis que no va muy desencaminado de cómo era él de verdad. Luego más tarde, cuando sucedieron los crímenes de la otra familia, pues volvieron a llamarlo y le volvieron a decir: actualízanos el perfil del asesino para ayudarnos a ver si puede ser Richard, que ya lo tenían un poco como fichado, o lo descartamos y nos centramos en otros criminales. El segundo perfil que hace Robert de este asesino es el siguiente. Aumentaba evidentemente el número de víctimas en una sola escena y había escalado en la violencia. Yo estaba más convencido que nunca de que el asesino era un varón joven con una grave enfermedad mental que había cuidado a la escena del crimen caminando y luego se había ido de la misma forma del lugar en el que había dejado el coche abandonado. Aseguro que el sospechoso es un soltero que vive a una distancia de entre media milla y 1 milla de donde dejó el coche abandonado. También resalta que tendría un aspecto muy descuidado y como desnutrido y que la vivienda pues sería un desorden. Lo que quiero decir con esto es que es tan importante las pruebas físicas que se encuentran en una escena del crimen como el perfil que nos da una persona de qué clase de persona ha llegado a cometer ese crimen. La clase de persona que ha podido cometer este crimen es probablemente una persona que tenga un historial de enfermedad mental, pues de todas estas opciones las descartamos a esta. Esto no quiere decir que el perfil criminológico sea 100% eficaz, ni que sea 100% verdad. No hay que tomarse al pie de la letra los perfiles criminológicos ni los perfiles psicológicos, porque también nos podemos equivocar y las personas pues actúan de muchas formas y no siempre tiene que haber un patrón de comportamiento. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más vídeos así, pues podéis decir en los comentarios o no me lo decís, me da igual porque seguiré haciéndolo si me apetece. Nos vemos en el siguiente vídeo, si hay.